Entonces, vamos sacando los puntos relevantes de lo que vimos en el video. Las clases sociales de la antigua Roma. Ayúdeme, señor Steven Mora. Los patricios, ¿quiénes eran? Era la clase superior, la cuales ellos cobraban impuestos y eran los únicos que podían postularse para gobernantes. Ya, aquellos que podían gobernar, muy bien. ¿Algo más sobre los patricios? ¿Alguien más que me ayude? ¿Qué más? Aristocracia. Ya eran la élite de la clase social, era la parte más alta, que esto es la aristocracia. ¿Sí? ¿Qué más? Senado por excelencia. Es decir, que por lo general iban al Senado. Ellos estaban principalmente encargados del Senado. Dijimos en la anterior clase cuál era el Senado, aquello que se parece en la actualidad a la Asamblea. Plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? El pueblo. La clase media. El pueblo llano, la clase media, ¿qué podemos decir ahora? Muy bien. Los Pagaban plebeyos, impuestos y solo podían votar. ya, una de las condiciones principales era que podían votar, eran principalmente libres, no se olviden de eso, les dije, no se olviden de que eran libres, por lo tanto podían votar, pero tenían que pagar impuestos a los patricios, ¿sí? ¿Quiénes conformaban los plebeyos, principalmente? Mercaderes y artesanos. Los comerciantes. Artesanos, comerciantes, ¿qué más? Mercaderes. Mercaderes, es decir, todos aquellos que, como en la actualidad podríamos compararle, aquellos que tienen empresas o aquellos que nos venden los productos, todos ellos eran lo que antes se conocían como plebeyos. Los clientes, ¿cuál es la diferencia? Porque es una misma clase social, los plebeyos y los clientes pertenecen a esta misma clase media, pero es como la media alta y la media baja, por poner un ejemplo. ¿Cuál era la diferencia con los clientes? Eran con más bajo presupuesto. Ya, es decir, que tenían principalmente bajo presupuesto o ingresos, por ponerlo de una forma. ¿Qué más? Y servían a los patricios por dinero o comida. Los patricios eran quienes les empleaban, ¿sí? Ellos les pagaban a los clientes. ¿Alguien más? Bueno, esa consideración en general. ¿En qué se diferenciarán los dos? ¿Cómo podríamos poner un ejemplo en la actualidad? ¿Quiénes eran clientes y quiénes plebeyos? Los dos pertenecen a la clase media, pero ¿cómo podríamos poner un ejemplo? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo en la actualidad que un grupo represente a los plebeyos y otros a los clientes? ¿No se les ocurre? Como el dueño de una empresa y los trabajadores. Ya, como el dueño de una empresa y los trabajadores. Ahora, en la actualidad, el dueño de la empresa estaría aquí y el trabajador aquí, pero nosotros dependemos de ellos. Antes, los trabajadores, porque si nosotros nos damos cuenta, los clientes dependen directamente de su trabajo, no de lo que venden, sino de su trabajo. Pero ese es un ejemplo de lo más parecido. Los trabajadores y los que trabajan para la empresa, perdón, los trabajadores y los dueños de la empresa, aquellos que son dueños de una empresa. Esto es muy parecido en la actualidad, los plebeyos, los comerciantes, los dueños de empresa, todos ellos ganan dinero por sí mismos, por lo que venden, por lo que producen, por lo que hacen, por lo que sea. En cambio, los clientes son la mayor cantidad de la clase media en la actualidad. En el caso, por ejemplo, yo dependo de alguien que pague lo que yo trabajo. Yo no produzco directamente el elemento que se va a vender, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, en este caso, los clientes son muy parecidos a lo que tenemos en la actualidad. Si se dan cuenta, también miren el Senado con la Asamblea Nacional, el presidente, si hablamos también de las diferentes formas de gobierno, las formas de gobierno en la antigua Roma. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema que nosotros estamos viendo es la conformación de la ciudadanía. Y la conformación de la ciudadanía en su estructura
es muy parecida a la de la antigua Grecia. Es verdad, ya no tenemos esto, por suerte, pero tenemos muchas de las cosas de la antigua Roma y muchas de las consideraciones de la Roma antigua han ido modernizándose, adaptándose a la actualidad, siempre pensando en la perspectiva de derechos, pensando en la visión de los derechos. Vamos con las personas esclavizadas. ¿Por qué pongo personas esclavizadas y no esclavos? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué al profe se le ocurrió poner personas esclavizadas y no esclavos? Con esto tienen que tener mucho cuidado en la actualidad. ¿Nadie se le ocurre? Porque no son esclavos, simplemente hay personas que les ponen ese nombre, pero no debería ser así, o algo así. Ya. Sí, en parte por la consideración de los derechos, como usted dice, y principalmente porque la consideración de un esclavo es que no pertenece a la condición de ser humano. En la actualidad no podemos pensar eso. Todos pertenecemos a la condición de ser personas. Y para no discriminar a un grupo social, se introduce la idea de que no son esclavos, sino personas esclavizadas, para no considerar que son objetos, sino personas. No se olviden de este término. Condiciones de las personas esclavizadas. Que tengan muchas deudas. Podría ser. ¿Qué más? ¿Por qué eran esclavos? Principalmente porque llegaban a ser personas esclavizadas. Porque los capturaban de las guerras. Principalmente eran o se generaban por la guerra. A través de la guerra se obtenían a estas personas esclavizadas, se comerciaba con ellos, se llegó a un nivel muy complejo de esta condición de las personas esclavizadas. No tenían ninguna condición de derechos. Los derechos no pertenecían a ser parte de ellos, es decir, no tenían derechos. Esa es una de las condiciones muy importantes. Si nos damos cuenta, es verdad, en los clientes van cayendo de clase social y van teniendo cada vez más problemas, pero por lo menos tienen accesos, tienen por lo menos la consideración de poder trabajar. En cambio, las personas esclavizadas no tienen otra opción, no pueden salir de esa condición, tienen que hacer lo que dicen sus amos, las personas que están a su cargo. Entonces es muy importante tomar en cuenta esta consideración de las clases sociales de la antigua Roma para entender la ciudadanía y cómo se ha ido conformando en la ciudadanía a lo largo del tiempo. Vayan identificando los elementos que son parecidos a lo que es la actualidad con lo que venimos viendo en el pasado. No se olviden, historia, filosofía, ciudadanía, todos estos elementos, si nosotros no los relacionamos con la actualidad, carecen de sentido. Tenemos que relacionar con lo que pasa en la actualidad. Bien, y para finalizar, tratando de resumir lo que ya hemos visto a lo largo de la consideración de ciudadanía, tanto en Roma como en Grecia, pero puntualizando la perspectiva de la ciudadanía en la antigua Grecia, para cerrar ese tema grande de Grecia, vamos a hacer un cuadro comparativo. En este momento, hasta que se acabe la clase y podamos nosotros ir puntualizando. Atenas y Esparta. ¿Sí? Esto también para comprender cómo se va dando el concepto de ciudadanía. ¿Qué van a poner la diferencia? Por ejemplo, ¿quiénes eran, sobre todo aquí, ciudadanos? Y aquí también, ¿y quiénes no eran ciudadanos? ¿Sí? Con eso concluimos y ese trabajo es nuestro trabajo en clase que nos permite retrotraernos a Grecia para comprender por qué. Hemos visto las clases sociales en la Roma antigua, pero la siguiente clase vamos a comenzar con la ciudadanía en la Roma antigua. Para eso tenemos que recordar cómo era en Grecia, cuáles eran ciudadanos, cuáles no eran ciudadanos en las dos ciudades más importantes de la antigua Grecia. Con este cuadro comparativo que ya cierra toda la consideración de Grecia, nosotros
vamos a catapultarnos a la visión de la ciudadanía en la antigua Roma. ¿Me explico? ¿Alguien tiene dudas de cómo hay que hacer, qué tengo que hacer? ¿Está claro? Vamos trabajando entonces. Cuadro comparativo. ¿Quiénes eran ciudadanos, quiénes no? ¿Por qué? Mientras ustedes sigan trabajando, yo les voy explicando una consideración. Cuando nosotros hacemos un trabajo de estos, ya en el nivel que estamos nosotros, no podemos poner simplemente, qué sé yo, Atenas eran ciudadanos las mujeres. No puedo poner así. Tengo que poner, eran ciudadanos tal grupo social por esta razón. Ustedes ya están en un nivel donde tienen que ir concluyendo. Nada puede escapárseles. Tienen que quedar todos los conceptos claros. Entonces, si yo digo que un grupo social aquí era, lo digo por qué. O por aproximadamente cuál es el criterio que tengo yo. ¿Sí? De esa visión, de esa perspectiva. Esto ya lo estuvimos trabajando. Si a alguien no le queda claro, me va comentando. Este es nuestro trabajo de lo que hemos venido realizando. Vamos haciéndolo, no lo Dicen, se le escuchó entrecortado. ¿Ahí se me oye entrecortado? ¿Se me escuchan bien? Sí, está bien, profe. Ya. Ahí sí. Vamos a poner un ejemplo para que también nos quede, esto es dentro de la clase, pero que también nos quede, tal vez si algo tenemos que concluir. Vamos viendo. Vamos haciéndolo juntos, ya que puede haber tal vez inconvenientes y no quiero que haya inconvenientes porque no es una consideración de tarea afuera, sino dentro de la clase. A ver, vamos bien. ¿Quién diríamos en Atenas que era ciudadano? Solo los hombres. Ya. Entonces, si yo pongo Atenas, hombres, ¿entienden lo que estoy poniendo? Yo, por ejemplo, si yo cojo y abro y digo Atenas, hombres, no entiendo nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a poner? Las personas que eran consideradas en Atenas o en la ciudad de Atenas como ciudadanos son los hombres. ¿Por qué razón solo los hombres? ¿O qué condición tenían los hombres? Porque acuérdense que no todos los hombres. ¿Qué hombres podían ser ciudadanos? Hijos de Hijos de atenienses. Hijos de atenienses, es decir, que primero, las personas que son consideradas ciudadanos en la antigua Atenas son los hombres nacidos de nacidos de padres atenienses dentro de Atenas, dentro del territorio, ¿sí? Tienen que ir poniendo así, específicamente, porque después estudian para realizar algún trabajo, regresamos sobre lo que hemos escrito y no comprendemos. Vemos aquí Atenas, hombres, y qué sé yo, ¿sí? Tenemos que ir trabajando así. Por favor, vayan concluyendo sus ideas. En cuanto a quienes no eran. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Ya, ponemos, en Atenas no eran considerados como ciudadanos las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué función cumplían si no eran ciudadanos? Las mujeres, ¿qué función cumplían en la antigua Atenas? Amas de casa. Amas de casa. Ya, las mujeres no pertenecían a la consideración de ciudadanía porque solo pertenecían al hogar. Y esa función de ser ciudadanos, por ejemplo, en la antigua Atenas, tenía que tener relación con el Estado. Había que poder opinar, dar nuestro punto de vista. Y las mujeres, lamentablemente, estaban relegadas de esa opinión en la antigua Atenas. Los esclavos, ¿de dónde se les obtenía? Principalmente. ¿Alguien sabe? ¿Recuerda? Lo mismo que en Roma. No se olviden. De la guerra. Eso, la guerra es fundamental para todos estos territorios. Y a los extranjeros, ¿por qué creen que no les ponían parte de la ciudadanía? Que no pertenecían ahí. No eran hijos. Ya, Porque no eran hijos de padres atenienses. bueno, en contraposición a los ciudadanos, no eran hijos de padres atenienses.
pero sobre todo porque no querían que gente con otro criterio de otras islas, de otras regiones de la misma Grecia, vengan con ideas que cambien las necesidades de los propios atenienses. Eso en una forma de explicar la mentalidad de la época. Atenas pensaba o creía que era la parte más fuerte en cuestiones políticas. Entonces, digamos, si yo soy el que ha creado las leyes, las normas, la visión, ¿cómo alguien externo me va a venir a decir lo que tengo que hacer? Por poner un ejemplo, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Esparta, ciudadanos. Y ahora, pero ya vamos dándole completo. Vamos dando la idea completa. Alguien que me dé la idea completa. No solo hombres, mujeres, qué sé yo. Los ciudadanos eran los hombres y mujeres hijos de padres y madres atenienses. Esparta. Espartanos. Ya. ¿Qué más? Concluyan la idea. Concluyan. Ser fuertes. Eso, vamos. La condición para ser ciudadano en la Esparta antigua, donde pertenecían hombres y mujeres, era ser fuerte. ¿Por qué razón? Para servir al Poder ejército. ser Y la guerrero. guerra. Para servir en la guerra. Ejército, porque la guerra es el fundamento de Esparta. ¿Cuál es el fundamento de Atenas? La política. Eso, muy bien. Vamos a ir concluyendo las perspectivas. No se olviden. Vayan completando la idea. No ciudadanos. Las personas débiles. Principalmente las personas que no pertenecen a esta visión de la guerra. No se olviden que a los niños que eran débiles se los sacrificaba. Eso, muy bien. Esa es la perspectiva. Así debemos armar un organizador gráfico, así debemos armar, mejor dicho, más que un organizador gráfico, un cuadro comparativo. En el organizador gráfico nosotros solo sacamos ideas puntuales, eso ya han estado viendo, es decir, conceptos. Pero detrás de eso debe haber un resumen, una idea completa, porque si no, ¿qué nos pasa a veces? Hacemos un organizador gráfico, regresamos después de un tiempo al organizador gráfico, leemos y no tiene sentido. Entonces, estas cosas nos permiten ir concluyendo ideas, determinando qué factores, qué elementos son los más relevantes que debemos obtener. No se olviden que estas perspectivas deben estar claramente especificadas. Algo que nosotros vamos a tomar en cuenta en estas materias es que nada puede quedarse por alto. Nada es obvio ni evidente. Todo tiene que quedar específico. ¿Por qué razón? Porque nosotros trabajamos con conceptos. Aquí estamos trabajando con elementos históricos, pero detrás hay conceptos y los conceptos pueden significar dos cosas diferentes. Por ejemplo, si nosotros hablamos solo de lenguaje, la palabra casa y casa, solo por la determinación de una letra cambia. ¿Cuántas definiciones se encuentran en el diccionario de una misma palabra? Hay por lo menos 3, 4, 5, dependiendo de la complejidad de la palabra. ¿Qué significa eso? Si nosotros dejamos al aire o dejamos sobreentendido un concepto, la persona que nos lea o la persona que está tratando de entendernos puede creer cualquier cosa y puede llegar a cualquier conclusión. Nosotros, desde la filosofía y en todas estas materias, no vamos a dejar ningún término suelto. Si algo no nos queda claro, lo investigamos, lo volvemos a ver, lo volvemos a entender, tratamos de puntualizarlo, pero intentemos que no quede suelta las cosas. Si no llegamos a conclusiones, como les he dicho, desde la misma filosofía, ese es el objetivo, que se queden con preguntas, pero puntualizando bien las cosas. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, de aquí en adelante, cuando trabajemos con esto, yo me tomaré el tiempo de leer, de escucharles cada una de la conformación de las frases, que es fundamental. Si no conformamos bien la idea escrita, si yo les leo, puedo creer cualquier cosa, es decir, puedo llegar a una conclusión que ustedes no están diciendo. Y de quién depende para que todo esto tenga sentido, es de ustedes. Bien, chicos, con eso terminamos. Acaben el organizador gráfico en este momento que nos falta de la clase
Y la siguiente clase comenzamos ya directamente con esta visión de Roma, de la ciudadanía y no ciudadanía, tomando en cuenta a Grecia. Cuando saltamos de un tema a otro, no lo hacemos aisladamente. Cada tema tiene su correlación con el anterior y con el que viene. ¿Sí, chicos? Con eso. ¿Preguntas?